Desmitificando la curva elíptica. Anteriormente hemos estado analizando la trifuerza, el conjunto de números, las operaciones y las propiedades mágicas que tienen estas operaciones con esos números. Para poder entender la curva elíptica, nuevamente vamos a retomar a la trifuerza. Pero antes de continuar, pensemos fuera de la caja. Les voy a poner un ejercicio y van a pausar el video unos segundos para poder encontrar la respuesta. El objetivo de este rompecabezas es conectar los 9 puntos usando 4 líneas rectas o menos sin levantar la pluma del papel y sin trazar la misma línea más de una vez. Pausen el video y unos 15 segundos. Uno de los resultados es este. Por ejemplo, pasamos aquí una línea, luego a la derecha otra línea, extendemos más allá del plano, 2, 3, extendemos y 4. Este es uno de los resultados. Otro resultado podría ser similar. Vamos a la derecha, extendemos más allá del plano, de la línea, bajamos en diagonal, subimos y en diagonal. 4 líneas. Bien. ¿Por qué es importante este ejercicio? Porque tenemos y vamos a analizar, vamos a ver un poco más allá de lo que hemos visto toda la vida en matemáticas. Ahora vamos a hablar del álgebra abstracta. Una operación matemática es una función sobre una tupla de operandos que obtiene un resultado. Es importante que la operación matemática cumpla con que siempre garantice un resultado y que el resultado debe ser único. Cuando el número de operandos es 2, estamos hablando de una operación binaria, como lo que hemos visto hasta el momento, por ejemplo, en la suma. Esta operación binaria puede tener propiedades. En este caso, la operación de suma o adición aritmética se escribe como A más B. Este es el símbolo de la operación. Recordemos que la multiplicación puede tener más de un símbolo, la X, el punto o los paréntesis. En el caso de la suma solamente tiene un símbolo, el operador. Nosotros sabemos que aritméticamente la suma es conmutativa, es decir que un número A más B es igual al número B más A. 2 más 3 es igual a 3 más 2. De manera similar, también es asociativa esta operación. Es decir, que el orden de ejecutar la suma no importa. A más B se ejecuta primero y luego se le suma C. Y es lo mismo a primero hacer la suma de B más C y luego sumarle A. También tiene una operación inversa. La operación inversa es la sustracción. Pero lo interesante de la operación inversa es que existe un elemento que se llama opuesto o inverso, que al aplicar la suma nos da como resultado 0. O sea, tenemos un número A y a él le vamos a sumar su inverso. En este caso sería menos B. B tiene el mismo valor que A. Entonces es el inverso. Y también tiene un elemento neutro, o sea, un valor que no altera la suma. En este caso, el 0. Operación matemática, propiedades. Y los números, en este caso, pueden ser los valores números enteros o como los que utilizamos en la aritmética tradicional. Pero ¿cuál es la razón de ser de las operaciones? Bien, analicemos, por ejemplo, la trifuerza. En este caso, los elementos es el conjunto de números enteros z, o sea, todos los números negativos, el 0 y todos los números positivos. Vamos a definir una operación binaria suma sobre ese conjunto de números enteros. Adicionalmente, vamos a validar ciertas propiedades, como las que vimos previamente.
conmutativa, asociativa, existencia de elemento neutro y existencia de elementos inversos. Podemos notar fácilmente de que estas propiedades se cumplen. ¿Cuál es la razón de ser de una suma? Por ejemplo, si nosotros a cada elemento de nuestro conjunto, eh, a cada uno de nuestro elemento de nuestro conjunto de números enteros, lo asociamos con algo de la naturaleza, con un conjunto de la naturaleza, en este caso 4 manzanas, y a otro símbolo le asociamos otro conjunto con, en este caso, 2 manzanas, estamos asociando la cardinalidad de un conjunto a un número. Obviamente esto aplica solo para números enteros positivos. ¿Qué pasaría con los números negativos? Pues probablemente sean ausencia de los elementos dentro del conjunto. De tal forma de que si nosotros queremos sumar, realmente estamos haciendo una unión de estos dos conjuntos. Y la unión de estos dos conjuntos, en este caso, tiene una cardinalidad 6. De la misma manera, podemos comprobar que 2 más 4 es igual a 6. O sea, estamos dándole una interpretación a la operación suma y sobre todo una interpretación a los elementos de esta operación. Hagamos esto más complicado. Analicemos vectores en R2 y la operación suma. En este caso, un vector en R2 puede ser, es un conjunto, perdón, un conjunto ordenado de dos elementos. Estamos en R2, dos elementos. En este caso, el vector U tiene los elementos Ux y Uy, y el vector V tiene los elementos Vx y Vy. Y la suma se da por esta regla. Cuando sumamos los vectores U más V, es igual a la suma de los elementos posición por posición. En este caso, Ux más Vy va a ser el resultado de la parte en X del vector resultante por la suma, y Ux y Uy, perdón, Uy y Vy va a ser el resultado de el ejecutar la suma. Podemos observar, si vemos este enlace, que la suma de vectores en R2 cumple con las propiedades conmutativas asociativas. Existe un elemento neutro o de identidad y también existen elementos inversos. Pero ¿cuál es la razón de ser? ¿Cómo interpretamos a los vectores? Por ejemplo, un vector 3,2 puede tener una interpretación geométrica. Tenemos este vector que tiene dirección, magnitud y sentido. Es una línea recta. Pero también un vector 3,2 puede representar un polinomio. En este caso, este polinomio es una función f de xy. 3x más 2y, y su representación gráfica es un plano en el espacio tridimensional. ¿Qué pasa con la suma? Si tenemos una interpretación de dos vectores, la suma nos da un vector resultante, en este caso 4,4, tomando en cuenta la interpretación geométrica. Mientras que si tenemos un polinomio, simplificamos y el resultado nos da 4x más 4y, es decir, el vector 4,4. Y su representación gráfica es otro plano, es una función de x, y. Podemos notar que aunque se traten de vectores similares, la interpretación es sumamente importante. Hagamos esto más complicado. Matrices. Analicemos la operación suma. La operación suma es análoga a la operación suma de los vectores. Es elemento a elemento, posición por posición. Importantísimo. Aquí hay una restricción. Las matrices A y B deben de tener el mismo tamaño. El número de filas y el número de columnas debe coincidir, y el resultado también va a tener el mismo número de filas y de columnas. Es una restricción que se da a los números, en este caso a los elementos, en este caso las matrices. Se puede comprobar que cumplen las propiedades conmutativas, asociativas, existencia de elemento neutro o identidad y existencia de elementos inversos, obviamente en la suma. Algo importante que olvidé mencionar es que cuando se ejecuta una operación suma, el resultado
en este caso, también forma parte de los elementos que estamos analizando. O sea, el resultado es cerrado ante la suma. Pero, pero ¿cuál es la razón de ser de hacer una suma de matrices? Muy probablemente las matrices sean imágenes. Y nosotros podemos aplicar una suma de imágenes. Es decir, el color número 5 le sumamos el color número 3 y el resultado va a ser el color número 8. En este caso, son matrices de 2 dimensiones. Claro, cuando nosotros hablamos de imágenes, generalmente el espacio de color es RGB. Entonces estamos hablando de matrices que tienen 3 dimensiones, RGV, y aparte tienen el ancho y el alto. Otra forma de interpretar una matriz, en este caso de 2 dimensiones, puede ser que se está interpretando y se está representando a un grafo. En este caso, el grafo número 1, en cada fila y en cada columna están los vértices. Por ejemplo, del vértice 1 al vértice 1, como no hay un enlace, tiene valor 0. Del vértice 1 al vértice 2, el valor de ese enlace tiene valor 2. Del vértice 2, del vértice 1 al vértice 3, vértice 1 al 3, existe el valor 4 en la arista. Y así sucesivamente. Nosotros podemos generar una operación suma y el resultado de esta operación suma es la representación de un grafo resultante. Todo depende de la interpretación. Resolver la operación puede ser una tarea mecánica. Lo complejo e interesante es la interpretación subyacente de la operación y sus elementos. El límite es nuestra imaginación. Vamos a ser un poco más creativos. Vamos a crear la operación estrella. La operación estrella opera sobre el conjunto de números enteros, es decir, los elementos son los números negativos, el 0 y todos los números positivos. Y se define de la siguiente manera. Tiene un símbolo estrella y se define como x estrella y es igual a 2 veces el valor de x más 2 veces el valor de y. Por ejemplo, si nosotros calculamos 3 estrella 2, nos da como resultado 10. Podemos notar que 10 es también elemento del número del conjunto de números enteros, es decir, es una operación cerrada con respecto a los números enteros. Internamente lo que sucede es que se multiplica 3 por 2 y 2 por 2, o sea, 6 más 4. Podemos notar que cuando hacemos 2 estrella 3, también nos da como resultado 10. Es decir, podemos concluir de que la operación estrella es conmutativa también con respecto a la operación estrella misma. Si nosotros multiplicamos menos 3 estrella 2, el resultado nos da menos 2. 4 estrella menos 4, el resultado nos da 0. Y 1 estrella 0, como resultado nos da 2. Si quieren pueden pausar el video para analizar internamente qué es lo que sucede. La operación binaria estrella, que se define como a cada uno de los elementos los multiplicamos por 2 y los sumamos luego, tiene las siguientes propiedades. Se cumple la propiedad conmutativa, como lo vimos previamente. También cumple la existencia de inversos, o sea, un número que operado, existe un número tal que ejecutando el operador nos da como resultado 0. ¿Qué pasa con las propiedades asociativas y de existencia del elemento neutro? Eso queda de tarea para ustedes. Vamos a crear la operación MAT. Igual, va a operar sobre el conjunto de números enteros. La operación binaria MAT es esta carita enojada. Está un poquito loco este muchacho. Es x mat y es igual a x más 2y. Y se multiplica por 2. De esta manera, 3 mat 2 es igual a 7.
es decir, 3 más 2 por 2, 3 más 4. 2 más 3 es igual a 8, y así sucesivamente con los mismos ejemplos anteriores. Podemos notar que la propiedad conmutativa no se cumple. ¿Qué pasa con las otras propiedades? Queda de tarea que ustedes lo resuelvan. Hemos definido elementos y sus operaciones. Ambos deben ser caracterizados a través de las propiedades que cumplen. Analicemos otros ejemplos. Ahora, hemos visto que los elementos han sido números enteros. Pero ahora vamos a definir los elementos como números enteros, pero que en realidad representan movimientos. En este caso, movimientos de las manecillas del reloj. Los números positivos indican un movimiento a la derecha, mientras que un número negativo indica un movimiento a la izquierda de las manecillas del reloj. De esta manera, si tenemos el reloj que tiene 12 horas, desde el 0 hasta el 11, podemos sumar 1 más 2, es decir, como lo vimos previamente, pues al valor 1 le sumamos 2 y nos va a dar como resultado 3. Pero si nosotros hacemos la resta de 1 menos 2, el resultado va a ser 11. De esta manera nosotros definimos la operación binaria suma. Ya saben, suma desde el punto de vista de la operación sobre el reloj. Obviamente, esta operación suma, los valores negativos eh, pueden indicar la existencia de un inverso. Podemos comprobar que la operación suma es una mezcla de suma y resta modular, porque tenemos a la derecha y a la izquierda. Lo interesante es de que cumple las propiedades conmutativa, asociativa, existencia de elemento neutro y existencia de elemento inverso. Otro ejemplo bastante más interesante es los cuadrados de 4. Vamos a suponer que tenemos un cuadrado. Este cuadrado, por facilidad, se le dibujó una letra L en el centro. Entonces aquí cada uno de los elementos representa una transformación de un cuadrado. En este caso, el primer elemento es que el cuadrado no tiene transformación. El segundo elemento del conjunto es una transformación de 90 grados a la derecha. El tercer elemento es una transformación de 180 grados. El cuarto elemento, una transformación de 270 grados. El quinto elemento es una reflexión con respecto a la vertical. Se está reflejando. El siguiente elemento es una reflexión con respecto a la horizontal. El siguiente elemento es una reflexión con respecto a la diagonal, que va desde la esquina superior izquierda a la esquina inferior derecha. Y el último elemento es la reflexión, llamémosle contraria a la anterior. De esta manera nuestros elementos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elementos. Podemos definir una operación suma, que es ejecutar de manera consecutiva las transformaciones sobre un cuadrado. Se puede comprobar que estos elementos con esta operación cumplen las propiedades asociativa, existencia de elemento neutro y existencia de elementos inversos. Pueden verlo aquí. El resultado de un conjunto de elementos, una operación binaria y que cumpla algunas propiedades, a ese conjunto, a esa trifuerza, se le conoce como grupo. Bien, el álgebra abstracta es la parte de la matemática que estudia las estructuras algebraicas conocidas también como sistemas algebraicos. ¿Qué es un sistema algebraico? Es una n-tupla. Uy, ya estamos con palabras complejas. Es simple, una n-tupla es una lista en donde cada elemento tiene una representación específica. En este caso, el primer elemento de esta n-tupla es un conjunto no vacío. Por ejemplo, A1 en el ejemplo anterior es el conjunto de elementos. Y A2 hasta AN es el conjunto de operaciones aplicables a los elementos de dicho conjunto. Lo que hemos analizado hasta el momento
es una n-tupla, donde n es igual a 2, o sea, es una tupla. Estamos hablando de sistemas algebraicos en donde hay un conjunto de elementos A1 y hay una operación definida, A2, que es la suma. Es decir, si nosotros unimos elementos, operaciones y propiedades, estamos generando álgebra abstracta. Es decir, nuestra trifuerza es el álgebra abstracta. Desde el principio de los videos hemos estado haciendo la introducción al álgebra abstracta. Vamos a analizar otros ejemplos cuyas operaciones resultan más complejas. Necesitamos imaginación más algo que nos ayude. Vamos a definir los elementos. Estos elementos pueden ser ciertos puntos sobre una curva, que dependen de condiciones especiales. Por ejemplo, la forma de la curva, el punto inicial, límites, etc. En este caso, tenemos una curva. A esta curva, que es una parábola que está definida entre 0 y 1, y también casualmente en el Y está definida entre 0 y 1, se conoce como mapeo logístico. Logistic Map. Es una curva bastante interesante que en alguno de mis videos anteriores analizo. Esta curva se utiliza para generar valores aleatorios. Técnicamente es una función que genera caos, puede generar números caóticos, no son aleatorios, son caóticos. Y se analizan en otro video que tengo. Creo que se llama Análisis del exponente de Lyapunov. En esta curva, nosotros podemos definir ciertos puntos. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos la forma de la curva e iniciamos con un punto que es punto 71. Entonces, punto 71 lo evaluamos en la curva y nos da un valor en f de x, o sea, un valor en y. Este valor de y, nuevamente, lo vamos a hacer este valor, vamos a buscarlo en y y lo evaluamos. Este es el siguiente valor. Este valor, al evaluarlo sobre la curva, nos da otro valor que es punto 60 y tanto. Lo evaluamos. Y buscamos el siguiente valor y lo evaluamos. Podemos ver que existe una trayectoria de puntos. Esa trayectoria de puntos, que puede ser infinita, nos dice el conjunto de elementos con los que podemos operar. Ahora nuestra tarea consistiría bueno, ya tenemos los puntos. Ahora definamos cómo se hace la operación suma con estos puntos sobre la curva. Y también tenemos que comprobar cuáles son las propiedades que cumplen. Ese es el objetivo del álgebra abstracta. Definir elementos, definir operaciones que operan sobre los elementos y ver qué propiedades cumplen. Claro, podemos tener imaginación. Podemos utilizar algún incentivo para mejorar nuestra imaginación, llamémosle así. Pero si no se caracteriza a través de las propiedades, carece de sentido y sobre todo de utilidad. Veamos otro ejemplo. Otra curva. Una curva no tan simple, pero bastante interesante. Esta es una curva bastante interesante. Esta curva se llama eh, curva elíptica. Así, curva elíptica. La otra era una parábola que cuando tiene ciertos parámetros se llama mapeo logístico. Esta curva es una curva cúbica que cuando tiene ciertos parámetros se llama curva elíptica. Entonces, por aquí vamos a suponer hipotéticamente que encontramos puntos que están sobre esta curva y nosotros definimos una operación binaria. En este caso, la operación binaria suma. Por ejemplo, podemos definir la operación binaria suma como, dado dos puntos en la curva, trazar una línea recta y donde la línea recta corta es el resultado negativo de la suma, o sea, es el inverso. Por lo tanto, al trazar una línea vertical, encontramos la reflexión del elemento, en este caso menos r, es r, y este elemento r es el resultado de la suma. Algo complejo, ¿no? ¿Qué propiedades cumplirá? Ese es el objetivo de estudio del álgebra abstracta.
podemos ver que la complejidad no solo recae en las operaciones, sino también recae en el conjunto de puntos en donde operan las operaciones. Lo interesante es la interpretación. Veamos otro punto de vista de una operación aritmética que todos conocemos, la multiplicación. Una multiplicación realmente lo que está haciendo, si lo vemos desde un punto de vista imaginativo, tenemos la recta numérica. Y cuando multiplicamos por 3 a cualquier número de la recta numérica, lo que realmente estamos haciendo es estamos expandiendo el espacio. Si nosotros multiplicamos por un número menor a 1, estamos contrayendo el espacio de la recta numérica. Lo multiplicamos por 2, lo estamos expandiendo. Todo depende de la interpretación. Esto lo vamos a utilizar más adelante para cuando analicemos la curva elíptica.